vemos. Amén. Pero que el mundo espiritual es más real que el... Sí, porque el mundo físico pues es el resultado de un mundo espiritual. Sí, por eso la Biblia dice que el Señor creó lo que ahora vemos de lo que no se veía. Sí, y pues también la palabra de Dios nos da a entender que las cosas físicas reflejan algo espiritual. Dice, por ejemplo, Romanos 1, dice que la creación, ¿sí?, da testimonio del poder y la eternidad de Dios, algo así dice, sí, su eterno poder y su deidad, lo vemos reflejado en la creación, dice Romanos 1, amén. Entonces, porque lo físico nos refleja algo espiritual, amén. Y eso también entra en nuestra vida, ¿sí? Nuestra condición natural, no nada más hablo del cuerpo, brazos, manos, ¿verdad? Hablo de nuestra condición, puedo decir aquí la emocional, de nuestra mente, es el reflejo de algo espiritual, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, nosotros sin el Señor, pues había una muerte espiritual, ¿sí? Entonces esa era una condición por causa del pecado. Sí, la Biblia dice que estábamos separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Amén. ¿Sí está claro? Bueno, entonces ese mundo espiritual, si lo entiendo o no lo entiendo, lo creo o no lo creo, lo conozco o no, eso no significa que no exista. Sí, eso es real. Amén. Y está ahí. Entonces les digo, el mundo físico viene a ser el resultado de ese mundo espiritual. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese viene a ser el más importante. ¿Sí? Y que muchas cosas, muchas naturales no cambian si no cambian primero las espirituales. Amén. Entonces de ahí la importancia de entender, ¿sí?, ese mundo espiritual. No estoy hablando de algo místico, ¿sí?, o de entrar en trance para conocerlo, o de hipnotizarnos, ¿sí?, o cosas de ese tipo, ¿verdad? O entrar en una meditación que te metes ¿sí?, la profundo de ti, y cosas de ese tipo, ¿verdad? Estamos hablando de una realidad espiritual que existe, ¿sí?, y que su intención dentro de ese mundo espiritual, bueno, dentro de ese mundo espiritual, pues hay dos reinos, ¿sí? Uno es el reino de Dios, que lo menciona la Biblia como el reino de luz, el reino de los cielos, ¿sí?, o el reino de Dios. O también lo menciona el reino de nuestro Señor Jesús, amén. Y pues hay otro reino que es un reino opositor, ¿sí?, que es el reino de las tinieblas. Esos dos están en ese mundo espiritual y su intención es establecerse en el mundo natural, ¿sí?, y que las cosas se hagan en base a uno de esos dos reinos. Los dos reinos se rigen bajo una ley, ¿sí? En el caso del reino de Dios, pues la ley, que es la palabra, ¿sí? El reino de Dios se gobierna en base a su palabra. Sí, por eso decimos, este no es un libro de una religión, es la voz de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios, es con lo que se creó todo, ¿sí? Por eso decimos, o mencioné al principio, de lo que no se veía, se ha hecho lo que ahora vemos, por la palabra, amén. Y por eso hay escrituras que dicen, ¿verdad?, por la fe creemos que Dios constituyó el universo con la voz de su palabra, ¿sí? Entonces, este no es el libro de los hermanos, el libro de los protestantes, como también se les dice, ¿verdad? No, esta es la palabra de Dios, amén. Y decimos, Dios está no comprometido con una religión, Dios está comprometido con su palabra, ¿sí? No está comprometido con los cristianos, los bautistas, los presbiterianos, adventistas y todo lo que hay en el mundo. No, Dios está comprometido con su palabra. Todo el que se someta a su palabra, Dios está comprometido con esa persona. Amén. No es una religión la que nos transforma o la que nos salva, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en el lugar donde se respete su palabra, entonces Dios ahí reina, ¿sí? Amén. Entonces, por eso nuestra intención es alinearnos a lo que está aquí. Amén. Para que Dios gobierne. Es ahí donde uno puede decir, Él es la cabeza. Si nosotros lo decimos, sí, o sea, la cabeza es el que gobierna todo el cuerpo, sí, pero no respetamos la palabra de Dios, Él no es nuestra cabeza. Si lo podemos recitar como pastores, ¿no?, o como iglesias, oh, la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero si yo no respeto lo que está establecido en su palabra, Él no es la cabeza, sí, solamente es una profesión, una declaración. Amén.
Entonces esos dos reinos pues tienen leyes, ¿sí? Y la ley de Dios pues gobierna absolutamente todo, incluso ese reino de tinieblas, porque ese reino está sometido a Dios. Amén, todo está sometido al Señor, ¿sí? Pero bueno, dentro de ese reino de tinieblas pues también se rige bajo la ley, o una ley, que es la ley del pecado. Lo menciona, creo que es Corintios o Romanos 7, ¿sí? Donde Pablo dice, veo en mis miembros otra ley, dice, una ley en mi mente en la que respeto a Dios, ¿sí? En la que obedezco a Dios. Amén, pero dice, pero en mi cuerpo veo otra ley, que es la ley del pecado. Bueno, esa ley es la que rige ese mundo de tinieblas o ese reino de tinieblas. ¿Está claro? ¿Qué es pecado? Todo lo que va contra Dios. Amén, todo lo que se opone a esta palabra, eso es pecado, ¿sí? Entonces, dependiendo de mi conducta o mis decisiones, es al reino que me alineo, ¿sí? O al reino que me someto. Por ejemplo, si yo respeto la palabra de Dios, yo me estoy alineando al reino de Dios porque estoy respetando su ley. Amén. ¿Sí está claro eso? Es como en un mundo natural, ¿no? O en una nación, ¿sí? Por ejemplo, eso no sé dónde lo di de ejemplo. En nuestra ciudad, por ejemplo, es una ley, cinturón de seguridad, ¿verdad? Si lo tienes que traer si no hay una infracción, porque es una ley. Pero si vamos a otras ciudades de nuestro país, probablemente esa no sea una ley. O sea, que si te lo pones o no te lo pones, no estás quebrantando una ley. ¿Sí me explico? Pero ellos que no tienen esa ley no pueden venir y decir, no, pero es que allá en tal ciudad no merece una infracción, no trae cinturón, porque el gobierno va a decir, sí, pero allá en tu rancho, como decimos, ¿verdad? Allá en tu ciudad, aquí se respeta esa ley. ¿Sí me está entendiendo? Porque si no sufres consecuencias, ¿sí? Que en este caso sería la infracción, ¿verdad? O se puede dar otro caso que puede ser una mordida, que no lo vamos a hacer. Lo ideal es que se ponga el cinturón. Entonces, aquí también la iglesia viene a ser el reino de Dios. Y en este reino hay leyes, que son lo que está en la palabra. Amén. Si yo no respeto eso, pues yo estoy cometiendo una infracción, ¿sí? Y va a haber una consecuencia. Amén. Ya sea a corto plazo o a largo plazo. Pero de que se va a sufrir algo se va a sufrir, porque va a tener una consecuencia, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces acuérdese, dependiendo de qué ley me someta, es al reino al que yo me estoy alineando, ¿sí? Si yo me someto a la palabra de Dios, yo me estoy alineando al reino de Dios. Y por consecuencia, los beneficios de ese reino son míos. Amén. Y entonces la otra, si yo me someto a la otra ley, que es la ley del pecado, yo me estoy alineando a otro reino. Y por consecuencia, ese reino toma lugar en mí. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, aquí no hay un punto neutral, ¿sí? Bueno, pues ahí me la voy llevando, ni me meto tanto con Dios, ni tampoco me voy de a tiro al mundo, ¿sí? Para que no pase nada. No, ahí ya está de este lado, porque no está cumpliendo esta ley. Por eso Dios habla de la tibieza, ¿no? Donde dice, no, es que o estás caliente o estás frío, pero tibio no se puede, ¿sí? O sea, te tienes que definir. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Bueno, entonces esos dos reinos se quieren establecer en la tierra. O sea, que la tierra sea gobernada por una de esas dos leyes. Aquí la cosa es que esa manera voluntaria, ¿sí? De parte de Dios. Si Dios no engaña, no manipula para que se le obedezca. Dios habla directo y habla de frente, ¿sí? Como lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando Moisés les da la ley al pueblo, ya creo que eso está en Deuteronomio, ya cuando les repiten los mandamientos, les dice, si pongo delante de ustedes la vida y la muerte, yo te sugiero, les dice. O sea, no les dice, si no lo haces, te vas a morir. Si saliendo de la iglesia te va a caer un rayo y ya no vas a volver. Si no, esa es la forma en la que gobierna el diablo. Si Satanás gobierna en base al terror, en base a la manipulación o la imposición, Dios no. Y Dios se la juega porque sabe que muchos a lo mejor no lo vamos a obedecer, ¿sí? Pero su reino es así, su reino es voluntario, su reino es por amor. Amén. Y eso es el detalle, ¿verdad? Que a veces pues no amamos a Dios lo suficiente, o a veces ni lo amamos, ¿sí? Pero Dios así hace las cosas. Todo lo que Él sugiere o lo que Él manda en su palabra, lo entrega como sugerencia, no como imposición. Un día sí lo va a imponer, ¿sí?
Un día va a pasar de que, bueno, quieras o no, esto es así. Un día vamos a estar 1000 años aquí en la tierra. Así dice la Biblia. Cuando el Señor venga y nosotros lo recibamos en las nubes. Sí, aquí va a haber un caos terrible en el mundo, según dice la Biblia. La gran tribulación. Y nosotros allá en los cielos, recibiendo al Señor en las nubes. Amén. Cuando pase todo el caos aquí abajo, entonces Él vendrá y establecerá un reino milenial, 1000 años aquí en la tierra. Y los que hemos o queremos servir a Dios o servimos a Dios en el tiempo presente, en base a nuestras obras, ¿sí?, de obediencia a la palabra, será el galardón que vamos a recibir, ¿sí? Y será la posición espiritual o territorial que vamos a tener. Se oye muy fantasioso, pero eso está en la Biblia. Amén. Y Dios va a decir, bueno, tú, a ti que me respetaste, me obedeciste, cumpliste el propósito que te di, ten 5 ciudades, gobiérnalas. Amén. Y yo espero me toque Torreón, ¿sí? Pero vamos a gobernar en ciertas ciudades, porque así lo hace entender la palabra, ¿sí? ¿Sí está claro eso? Pero es en base al trabajo que hagamos ahorita. Amén. Decía una vez el pastor Matías, decía, yo sé o yo creo que el día que entremos a su presencia, vamos a decir, pude haber hecho más. Amén. Pude haberme esforzado más, pude haberme dado más en esto. Y yo estoy seguro que eso es lo que vamos a decir, ¿verdad? Claro que nos vamos a alegrar, pues cómo no, vamos a ver al Señor. Pero muy seguramente por nosotros va a pasar, me pude haber esforzado más, pude haber hecho esto, ¿sí? Bueno, entonces ese reino milenial que se va a ir estableciendo, y así, ¿verdad? Un día va a ser un reino eterno, que es cuando el mundo se termine y Dios traiga una nueva Jerusalén, que menciona así la palabra. Pero bueno, ya son rollos más amplios, ¿sí? El punto que quería decir es que en algún momento, dice en Filipenses 2, que toda rodilla se va a doblar, toda. Las nuestras como seres humanos, las espirituales, ángeles, arcángeles, serafines, los que están en el cielo, y también los demonios, Satanás, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, toda rodilla. Y ahí no va a ser si quieres, ahí va a ser te tienes que doblar, ¿sí? Y todos nos vamos a hincar, porque así dice Filipenses, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Y entonces ahí no va a ser sugerencia, se va a imponer. Amén. Pero se supone que en ese tiempo ya se terminó un tiempo de gracia o de oportunidad, que es en el que estamos ahorita. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces va a llegar ese día, pues. Pero en el presente Dios no lo hace así, sugiere, ¿sí? Nos entrega su palabra como una opción, como un consejo, ¿sí? No como una imposición. Dios jamás va a manipular. Sí, por eso cuando se nos den las cosas o la palabra de Dios por manipulación, aguas, porque así no lo hace Dios. Siempre lo dice derecho, ¿sí? Aunque duela, aunque incomode o como sea, pero siempre lo dice como es. Y el diablo no. El diablo usa el engaño. Al diablo lo que le interesa es que uno obre o actúe. Si lo hice en ignorancia o no, eso a él no le importa, ¿sí? Él presenta la acción que hicimos y él va delante de Dios, ya hizo. Yo tengo derecho, amén, porque se sometió a mi ley o a la ley que rige mi reino. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo lo hace Satanás? Bueno, pues usa el engaño, usa las mentiras, la manipulación, amén, para que nosotros, o su intención es que nos dobleguemos a su voluntad sin a veces darnos cuenta. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces es donde entra el conflicto, ¿sí? Espiritualmente hablando. ¿Sí está claro eso hasta aquí? Entonces en estos salmos que vamos a leer, nos da una idea de cómo es esa batalla. Aquí lo vamos a ver a manera personal. Amén. El día que usted aceptó al Señor, ¿sí? Usted se enlistó a un ejército. Amén. No nada más, o no cambió de religión. Se enlistó a un ejército, ¿sí? Eso es la iglesia. La iglesia no es el grupito social, ¿sí? El grupito fantasioso, ¿sí? No. La iglesia es un ejército. Amén. La iglesia es un reino donde las personas somos restaurados por la palabra para cumplir una misión o un propósito. Para eso estamos aquí. Amén. Entonces la iglesia es un centro de restauración, la iglesia es un reino y la iglesia es un ejército o un centro donde somos capacitados para esta batalla,
¿sí? Mientras el Señor vuelve. Amén. Bueno, ¿sí o no? ¿Estamos todos bien? Entonces el Salmo 42 es una secuencia hasta sería hasta el 47, pero no se asuste, ¿verdad? No los vamos a ver así todos. Nada más son detalles que saltan en cada salmo. Sí, de aquí salió lo que tanto decimos aquí en Gloria Postrera, ¿verdad? El ABC. Sí, los que lo hemos oído nos vamos a acordar. Bueno, entonces Salmo 42. Vamos a ver cómo es esta lucha, ¿sí? Cómo se presenta esta batalla, cuál es la estrategia a manera personal. Amén, porque hay a manera territorial, pero esos son temas más arriba, ¿sí? El cómo se presenta esta batalla, cómo el enemigo va a sacar ventaja. Tenemos que saber, bueno, ya entendimos que hay dos reinos, ¿verdad? Que hay un enemigo, ¿sí? Que se opone al reino de Dios en donde nosotros estamos, ¿sí? Otra vez, ¿verdad? La iglesia no es un grupo religioso, la iglesia es un reino, amén. Y como reino, ¿sí? Es una embajada de Dios en la tierra. Eso es la iglesia, o sea, el reino de Dios o una extensión del reino. Es como una colonia, ¿sí? ¿Lo entendemos así? Amén. Una colonia es, por ejemplo, bueno, así no me meto en mucho rollo, ¿verdad? Por ejemplo, los españoles, cuando estábamos en la primaria o secundaria, se nos explicó algo así. Amén. Que vinieron los españoles a América y empezaron a hacer una colonia, ¿sí? Y de ahí su intención era poblar América de españoles, para traer su cultura, sus religiones, y por eso hay muchas cosas que se parecen a aquellas, ¿sí? Entonces, nuestras naciones vinieron a ser colonias de España, ¿sí? Es un ejemplo, a lo mejor ya los hice bolas, ¿sí? Pero bueno, reino de Dios, una extensión del cielo, amén, para entenderlo mejor. La iglesia, una embajada del cielo, ¿sí? O sea, nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra, amén. Bueno, entonces, como hay un opositor a ese reino y ese enemigo que nosotros tenemos es un estratega, ¿sí? Como buen estratega tiene que pegar a matar, ¿sí? En la guerra no se pega a ver qué pasa, ¿sí? Ni se tiran golpes a ver si se asusta. No, su tiro es con la intención de muerte, amén, ¿sí? Entonces, cuando el enemigo ataca, su pensamiento no es, lo voy a asustar, sí, o a ver cómo reacciona. No, es cuando pega es porque ya tejió una estrategia, sí, y él entiende o cree que el golpe va a ser certero al punto de que nos va a tumbar, amén, porque es una estratega, sí. Por ejemplo, antes existían ciudades amuralladas o con paredes muy grandes o muros. En el caso de Jerusalén era uno. Jericó, no sé si recuerdan las murallas de Jericó que se vinieron abajo. Bueno, había ciudades así. Cuando una ciudad estaba amurallada, pues estaba difícil conquistarla. Lo que hacía el ejército enemigo, o dentro de las cosas que hacía, era buscar en los muros partes frágiles, ¿sí? O brechas, ¿sí? No sé si recuerdan, si no, pues hay que leerlo. Cuando Babilonia conquista Jerusalén, ellos entraron por una brecha o una grieta que había en el muro, por donde salió el ejército de Israel, los que deberían defender a la nación. Por ahí escaparon y por ahí entró el enemigo. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros somos como una ciudad amurallada y nuestro enemigo va a buscar la parte débil, ¿sí? O la parte frágil, amén, ¿sí? Entonces, ¿cómo Satanás o cómo el enemigo identifica la parte débil? Por mis reacciones, ¿sí? El diablo no sabe lo que pienso, amén, no sabe lo que siento, ¿sí? Solamente Dios escudriña la mente y el corazón, ¿sí? Sí, que los adivinos y que le atinó, no, la sabiduría diabólica está más elevada que la humana, ¿sí? Entonces hay cosas que entienden, amén, pero no significa que el diablo sepa lo que estoy pensando. Ahorita lo que usted está pensando no lo sabe nadie más que Dios, amén. ¿Sí me entiende? Lo que estamos sintiendo, eso no lo discierne Satanás, no lo sabe, pero lo intuye. ¿Cómo es que lo intuye? Las reacciones, ¿sí? ¿Cuál es nuestra reacción cuando hay problemas? ¿Cuál es nuestra reacción cuando tenemos roces en las casas? ¿Cuál es nuestra reacción cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad? Todas las situaciones comunes en nuestra vida. Dependiendo de esas reacciones que no son de ahorita,
¿sí? Tenemos un enemigo que nos ha visto desde el vientre, ¿sí? Entonces imagínese, no, pues no me diga su edad, ¿verdad? Pero échele cuentas, ¿sí? Desde que usted nació o está en el vientre, ya nos está examinando, amén. Entonces ya nos conoce muchas cosas. Este reacciona así cuando pasa esto. Este reacciona de esta manera cuando pasa aquello. Entonces estas son sus áreas frágiles, o sea, son las brechas en sus muros, amén. ¿Dónde va a ser el ataque más fuerte? Ahí, sí, porque es una estrategia de guerra. No va a tener sentido si, por ejemplo, usted no es débil en el chisme, como decimos, ¿verdad? Que no le gusta, nada más le entretiene, ¿sí? Entonces usted dice, no es mi debilidad, nada más es para entretenerme, ¿sí? Suponiendo que no es su debilidad. Entonces el diablo no le va a mandar chismes o gente chismosa, porque usted sabe que eso, no, a mí no me diga nada o Dios me lo bendiga, ¿sí? Pero a lo mejor su debilidad sí es otra, ¿sí? El miedo, la tristeza, el enojo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de pensamientos le van a venir? Pensamientos donde le empieza a meter el gusanito para informarse de cosas que no nos interesan, o sea, chismes, ¿sí? O pensamientos que nos traigan tristeza, que nos traigan frustración. Bueno, es dependiendo de la fragilidad que yo tenga. El problema es que a veces ni nosotros sabemos cuál es el área débil. Para eso está la Biblia, amén. Entonces, ¿sí me estoy entendiendo hasta ahí? Entonces, ¿cómo viene el ataque del enemigo? Es una estratega, ¿sí? Si hay áreas que para mí no son débiles, bueno, me va a encontrar otra, amén. Por eso la Biblia habla de una cojera. Dice Hebreos 12, ¿verdad? Cuídense que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea que hay áreas frágiles donde cojeamos, ¿sí? Y esas áreas Dios las quiere sanar. Por eso dice ahí, que no se salga, sino que sea restaurado. O sea, que se sane. Entonces quiere decir que nuestras debilidades, o en esa debilidad, en la que sea, Dios me quiere fortalecer. Por eso habla la palabra de Dios, que Dios se glorifica en mis debilidades, que yo me glorío en ellas, porque ahí es donde reposa el poder de Dios. Significa, hermano, si yo entiendo bien eso, que soy invencible. Fíjese nada más, amén. Que un hijo de Dios en ese entendimiento es invencible. Por eso la Biblia dice, somos más que vencedores, amén. Eso es en el estado o diseño original del Señor. Un cristiano verdadero que está conociendo y creciendo a Dios es invencible, porque su debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Entonces, si la debilidad es el área frágil o el área donde le va a pegar el enemigo, pero resulta que en esa área el poder de Dios se perfecciona, pues ¿cómo lo tumba el diablo? ¿Sí? Porque por donde le busque, bueno, está su debilidad, pero cuando le pego, Dios se le manifiesta y no me deja, ¿sí? Porque su debilidad, Él se hace más fuerte. ¿Cómo le hago? Diría el enemigo, ¿no? Sí está claro, mis hermanos, pero si no se presenta la batalla, entonces esa debilidad va a ser causa de nuestra caída. Y por eso hay mucho cristiano derrotado, amén. Entonces, quiero que entendamos, debilidad no nada más es tristeza, también es orgullo, soberbia. Eso también es un área débil, ¿sí? Que el diablo la va a alimentar para estar pegando por ahí. Muy bien. Bueno, esa es parte de nuestra introducción. Que no se preocupe, no me voy a tardar mucho. Entonces, vamos a pues a leer el Salmo 42. Fíjese bien cómo habla. Entonces vamos a ver cómo es esa estrategia del enemigo para atacar. Esto sería, como decía, creo que les decía una vez, esto será lo común, ¿sí? O sea, cuando ya hablamos de pactos con el diablo, pues ahí ya no necesitamos hablar de esto. Aquí hay que arrepentirse, ¿verdad? Pero esta es la lucha común, vamos, que tenemos todos los hijos de Dios. Salmo 42, versículo 1. Fíjese pues, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Fíjese cómo el salmista especifica quién clama por Dios. ¿Qué dice ahí? El alma mía. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque ahí me está haciendo entender hacia dónde dirige el diablo el ataque. No dice el cuerpo mío, ni dice mi espíritu, dice mi alma.
¿sí? Acuérdense, no sé qué día se dijo que nosotros somos tripartitas, o somos seres humanos formados por tres partes. Sí, lo dice Tesalonicenses 5, primera Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser sea santificado, sí, para la venida del Señor, o sea guardado irreprensible. Y lo dice ahí, vuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro ser se compone por espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Sí está claro eso? La parte espiritual es la parte de la conciencia, ¿sí? La parte que tiene comunión con Dios, ¿sí? La parte que es donde está Cristo o el Espíritu Santo morando en nuestra vida, ahí adentro en nuestro espíritu. Amén. Pero tenemos una parte del alma, que esa es la parte emocional, parte de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, la mentalidad, ¿sí? Todo eso está en el alma. Entonces en el alma está el problema más difícil. Y la parte del cuerpo, pues es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Lo que usted ve en el espejo todos los días, ¿sí? Esa es la parte física, obviamente. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces el Señor le decía a los hermanos, su obra es de adentro hacia afuera, no es al revés, ¿sí? Entonces eso significa que primero Dios produce un cambio adentro y luego ese cambio va impactando la otra área. O sea, primero lo hace en mi espíritu, ¿sí? Es la parte interna, lo más interno de mi vida. Esa parte sufre una transformación, sí, pero obviamente positiva, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando yo acepto al Señor, cuando Él me perdona mis pecados. Entonces esa parte, dice la Biblia, que se conecta con Dios, que se une otra vez al Señor. Es donde vuelve una conciencia de pecado, donde vuelve un temor a Dios, ¿sí? Todas esas cosas, un deseo de buscarle, de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de orar, de conocer, amén, porque esa parte ya despertó, se volvió a unir a Cristo, ¿sí? Por eso dice la Biblia que cuando alguien nace de nuevo, ¿sí? O acepta al Señor, un espíritu es con él, o sea, vuelve esa unión, se quita la división por el pecado o la separación de la muerte, ¿sí? Y nos volvemos a unir a Él. A partir de ese momento nuestro espíritu pues se conecta con Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y a partir de ahí empieza un proceso de restauración. Entonces decía, en la antigüedad el tabernáculo de Moisés, ¿sí? se hizo del lugar santísimo al atrio, o sea, de adentro hacia afuera. Ese es el mismo proceso para nuestra vida. Nosotros somos como un tabernáculo, somos un templo. Eso dice la Biblia, que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y el templo eran tres partes también. Era un lugar santísimo, lugar santo y un atrio, ¿sí? Igual que nosotros, un espíritu, un alma y un cuerpo. Amén. Entonces la parte del espíritu viene a ser el lugar santísimo. En ese lugar bajaba la presencia de Dios, la chequina, así como esa cajita de madera. Esa era como el arca del pacto, nada más que en la Biblia tenía serafines arriba. Y en esa parte de arriba, que se llamaba propiciatorio, bajaba la presencia de Dios, que se le llamaba la chequina o la presencia, ¿sí? Eso estaba en el lugar santísimo. Amén. El lugar santísimo para nosotros es nuestro espíritu, ¿sí? Es donde viene a morar el Espíritu Santo cuando yo nazco de nuevo. Amén. ¿Sí está claro eso? Sí, una unión con Dios y todo eso. Entonces ese templo que hizo Moisés, o tabernáculo, lo empezó del lugar santísimo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la obra de Dios empieza adentro, ¿sí? Entonces después se hizo en el lugar santo, esa representa nuestra alma, amén. Y luego el atrio, la parte que sí se veía, o el patio, ese representa nuestro cuerpo. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿cómo hace Dios la obra? De adentro hacia afuera, ¿sí? Cuando yo lo quiero hacer al revés, me convierto en un religioso, ¿sí? Cuando yo pienso que la transformación es de afuera hacia adentro, eso no puede suceder, ¿sí? Yo voy a caer en un aparentar. Entonces decíamos, es como los fariseos. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que era un grupo religioso o una secta en los tiempos de Cristo. Entonces llega el Señor y pues les soltó una regañada, pero muy buena. Entonces les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, les dice. El Señor así era, ¿verdad? Nosotros somos algo temerosos, ¿verdad?
tiramos curvas desde el púlpito a veces. El Señor no. El Señor las tiraba, pum, directa, ¿sí? Porque el Señor pues era más valiente que nosotros, ¿sí? Y la tiraba así. Hipócritas les decía a los fariseos, no a los nuevos, ni a los inconversos, a los que ya decían saber, pero que sus obras mostraban puras mentiras o pura maldad. Entonces les decía, ustedes son los hipócritas o falsos, ¿sí? Son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de iniquidad y de inmundicia, ¿sí? Eso es la religión. La religión quiere cambiar lo externo, la apariencia, ¿sí? Pero no logra cambiar lo interno. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Y decíamos, ¿verdad? En algún momento se va a manifestar lo que realmente hay adentro. Amén. Y ahí es donde va a ser la reacción, ¿sí? Por eso, mis hermanos, la causa de nuestras actitudes equivocadas o conductas equivocadas es por lo que está dentro, ¿sí? Si nosotros queremos cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro, es como cortar una rama que en algún momento va a volver a brotar, ¿sí? Para yo cambiar mi actitud, mi conducta, que es el resultado de algo, yo me tengo que ir a la raíz. Y la raíz en este caso es pues esa separación que había de Dios, o nuestra muerte espiritual. Amén. Entonces empieza pues la transformación en el alma, ¿sí? Y esa parte requiere un proceso, pues se necesita demasiada disposición, ¿sí? Mucha obediencia. Amén, para que esa parte empiece a ser renovada. Esa es la parte de lo que la Biblia la menciona como la carne, ¿sí? El alma es el yo, es la carnalidad, ¿sí? O sea, no se refiere tanto al cuerpo, sino los vicios que traemos del pasado. Eso está en el alma. Actitudes, sentimientos, pensamientos, deseos, amén, motivaciones equivocadas. Eso está en el alma, ¿sí? Entonces el salmista le está hablando a su alma. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, él está sufriendo un ataque, no un ataque de esos de que se tira al suelo, ¿verdad? Un ataque del enemigo, ¿sí? El diablo lo está atacando, y le está atacando específicamente en el alma. Amén. ¿Por qué? Sí, porque el diablo no le atacó o con una enfermedad al cuerpo, ¿sí? ¿Por qué no saltó algo más en su ser espiritual o en su parte espiritual? Sí, o sea, ¿por qué no se le apareció en la noche, por decirlo así, ¿verdad? En un mundo espiritual. ¿Por qué le tiró al alma? Pues porque el diablo sabe que esa es la parte frágil, ¿sí? Entonces, él, acuérdense, un estratega. A ver, vamos a ver, su alma, sus sentimientos, sus emociones. ¿Cómo están sus emociones? No, pues viene a la iglesia y está todo amargado, está todo resentido, está todo triste, siempre está enojado, de odio, de ira, o sea, de esa ira explosiva. La ira explosiva es odio acumulado, ¿sí? Son deseos de venganza por situaciones del pasado. Entonces el diablo lo empieza a ver, dice, las emociones las trae por los suelos, ¿sí? ¿Para qué le pego con una enfermedad? Amén. Si le pego al alma, hasta lo puedo llevar al suicidio. Mejor le pego al alma, ¿sí? Y ahí le empieza a bombardear. Y entonces el salmista dice, como dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces su pobre alma está sufriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el alma? Sentimientos, emociones, mente, principalmente es eso, ¿sí? Y eso encierra lo que es el carácter. Amén. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, entonces seguimos leyendo ahí. El versículo 2 del Salmo 42. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, otra vez, ¿verdad? El alma, ¿sí? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Qué tremendo, ¿no? Bueno, vámonos más abajo. Vámonos al versículo 5. Dice, ¿por qué te abates? ¿Quién? Alma mía, no el cuerpo. Abatirse es estar ya tirados como en derrota, o deprimidos, pues, que eso yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Sí, eso significa estar abatido, es estar ya tirado, en una derrota ya. Entonces, fíjese lo que le está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Sí, o sea, todo lo que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Le está diciendo al alma,
Entonces, ¿sobre quién va a hablar el enemigo? ¿O dónde viene el bombardeo del enemigo? Viene al alma. ¿Sí? ¿Y qué es eso? La mente. Amén. Entonces la Biblia habla, Efesios 6, cuando habla de la armadura del Señor, dice, y sobre todas las cosas, me parece que dice así: tomad el escudo de la fe, ¿sí? Para que con él puedas apagar los dardos de fuego que vienen del maligno, ¿sí? Entonces, un dardo de fuego pues se oye como una cosita chiquita, ¿no? ¿Sí? No dice una flecha, dice un dardo. Sí sabemos que es un dardo, ¿no? Es algo más pequeño, ¿sí? Pero dice que es de fuego. O sea que donde entra, va a ser una cosa grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿O cómo es un dardo del diablo? Pues es un pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento puede ser una idea muy pequeña, un dardo, pero va encendido. O sea, va con las peores intenciones, ¿sí? Entonces tira el dardo, un pensamiento que le pasa por su mente cuando usted siente que se empieza como a desestabilizar, ¿sí? Con razón no te saludó. ¡Fum! Pasa por su mente. Y de ahí, ¿sí? Si no lo apaga, lo va a encender. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Y por eso estás así, ¡faz! Le pasa por la mente, ¿no? Con razón siempre te han dicho inútil, ¡pum! Pasa por su cabeza. Cada quien, acuérdese de sus dardos, ¿sí? Y esos pasan y hasta que clavan. Aquí la cosa es que la Biblia dice que es inevitable que los tiren. Por eso dice, hay que tomar el escudo para que los apagues. O sea, te van a bombardear porque estás en una guerra, ¿sí? O sea, Dios no está diciendo, voy a evitar que te tiren dardos, mijo. No, está diciendo, agárrese bien su escudo porque ahí le van los dardos, ¿sí? O sea, te van a venir, ¿sí? Pero la forma en la que te vas a cubrir es con un escudo de fe. Y eso también me enseña mucho, hermanos, porque eso significa que todo dardo que tira el diablo, o todo pensamiento que lleva las peores intenciones, porque es fuego, ¿sí? Contradice la verdad. O sea, el dardo que manda el diablo es para que yo dude, ¿sí? Contradice la fe. ¿Y sabe por qué es esto? Porque al diablo no le interesa su carro, ¿sí? Para que no esté bendiciendo y bendiciendo su carro, intercediendo y ayunando para que Dios le cuide su carro. Cuídelo usted, amén, ¿sí? No es el carro lo que al diablo le importa, ¿sí? No es su buen trabajo, que gloria a Dios por eso. Ni siquiera su ropa, es más, ni siquiera su salud. ¿Sabe cuál es el blanco del diablo? Es su fe, ¿sí? Usted se puede estar muriendo, pero si su fe no la logran tocar, usted va a ganar, ¿sí? Uno pierde la guerra cuando pierde la fe. Y puede tener todo lo necesario en este mundo, pero si usted pierde la fe con un dardo, usted ya perdió la guerra. ¿Sí me está entendiendo? Entonces por eso dice el escudo de la fe. O sea, todo dardo del diablo contradice la verdad o va contra la fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo me tengo que cubrir yo? Tu palabra dice, amén. Entonces usted se cubre con la palabra de Dios o la fe en la palabra. Pues sí, tiene mucho sentido, mucha lógica lo que está cayendo en mi mente, pero la Biblia dice, por eso hay que conocerla, ¿sí? Entonces usted se cubre, no, la palabra de Dios dice, y lo saca la espada por este lado, ¿sí? Porque la Biblia habla de una espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra, y usted dice, yo declaro en el nombre de Jesús, amén, y se hace una guerra excelente. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, los dardos son pensamientos que pueden ser muy pequeños, pero que pueden incendiar todo. ¿Cómo empiezan los pleitos en la casa? Empiezan así, amén. ¿Cómo empiezan las más grandes depresiones? Así, con un dardo, amén. Entonces el diablo dice, ¿para qué les mando, sí, un principado si con un dardo los tumbo? ¿Verdad? Entonces, pues no es necesario. ¿Para qué les tiro los pies en la noche? ¿Sí? Si en la mañana les voy a mandar un pensamiento y se van a querer hasta morir, si ya no van a querer saber nada de Dios, van a decir, ¿por qué nací? Amén. Con un pensamiento, imagínense si se nos viene encima un principado, pues nos hace polvo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está claro eso, pues? Entonces aquí el salmista está diciendo, ¿por qué te abate? O sea, ya me tumbó, ¿sí? ¿Y qué fue lo que lo tumbó? Que de día y de noche, ¿sí?, todos le dicen pensamientos, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? O sea, día y noche está la opresión, día y noche.
Obviamente son pensamientos del diablo, ¿sí? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y por qué si te ama permite que te pase esto? ¿Y por qué si te ama, por qué no te saca de esto? Y si tanto te ama, ¿por qué permitió que eso te pasara cuando estabas en el vientre? ¿Sí? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué? O sea, ¿sí me está entendiendo? Entonces es una opresión, son dardos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y lo que está haciendo es apagando mi fe y apagando mi fe. Amén. Entonces, si no saco el escudo, ahí me va a tumbar. Y en este caso, ya lo tumbó. Porque dice, está abatido mi alma. Amén. ¿Alguna vez se ha sentido así? Si quiere, contestes en su mente, ¿verdad? Para no descubrirlo. ¿Sí? Yo creo que todos alguna vez, o varias veces, nos hemos sentido en el suelo. ¿Sí? Donde la opresión está encima. Donde usted ya no quiere vivir. Amén. O donde usted dice, ya de aquí no salgo. Y si salgo, solo un milagro. Amén. Y está la cosa encima y es una opresión. Por eso dice ahí, de día y de noche. Qué pesado, ¿no? Sí, pero ¿sabe por qué se intensifica? Porque en la primera no le supe resistir. Y ahí va otra vez. Y ahí va otra vez. Amén. Y día y noche, día y noche, día y noche. Hasta que anímicamente al suelo. Amén. El alma se vino al suelo. ¿Sí está claro hasta aquí? Entonces, así empieza el ataque del enemigo. A maná personal. Amén. Esa es su estrategia. Entonces, ¿hacia dónde va a direccionar su ataque? Hacia el alma. No se le olvide. ¿Sí? Va hacia la mente. Por eso usted y yo debemos de identificar cuál es nuestra fragilidad. Cuáles son las cosas que están todavía agrietadas en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestra cojera? ¿Cuál es la debilidad que tenemos? ¿Sí? Y entenderlo, saberlo, no significa que usted sea un carnal. Significa que usted tiene entendimiento, ¿sí? Y que puede identificar, yo sé que en esta área. Y este pensamiento cuando me viene, ya sé quién es. Porque yo sé que ahí sí me pega. ¿Sí me entiende? Y usted se empieza a defender. Que pensamientos de soledad, que pensamientos de abandono, cada quien lo suyo. ¿Sí? O pensamientos de soberbia. Porque también el diablo con eso controla. Sí, una vez decía un hermano, no de aquí, de otro lugar, decía, pues de esa gente muy destruida, pero se sentían, sí, lo máximo, a pesar de su ruina en la que estaba. Y decía, Dios me dijo, que llegó a la iglesia, ¿verdad? Y está predicando un hermano, aquí no, en otra iglesia. Y entonces como que empezó a menospreciar al predicador. Y uno dice, pues ¿con qué cara menosprecias? Si vienes en la vil ruina. Sí, vienes de la vil basura, estás pero sumamente destruido. Estás más abajo de lo que es abatido. ¿Sí? Entonces no puedes juzgar, porque tu juicio está por los suelos. Pero llegó juzgando, a pesar de toda su ruina. Y empezó a decir, es que no entiendo por qué, acá muy acá, ¿no? Y uno dice, ay Señor, reacciona, tráele luz, como digo yo cuando regaño a mis hijos, ¿verdad? Tráele un destello, Señor. Sí, hacía este Señor, un destello a este pobre hombre. ¿Y saben qué dice que Dios le dijo? Supuestamente Dios le dijo, es que en ti he puesto algo especial y en ti he puesto algo mayor. Yo dije, ese no fuera Dios, ese era el vil diablo. ¿Sí? Que lo que está diciendo es te está alimentando el ego, te está mintiendo, porque con esa soberbia te está controlando. ¿Sí me entiende? Él no lo identificó, él pensó que era Dios, pues claro, le convenía. Amén. Entonces ese dardo no lo supo apagar. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Pues se le subió y se le subió y se le subió, y hasta ahorita creo que no se ha podido levantar. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, por eso no nada más tristeza, es todo, dependiendo de la debilidad que uno pueda traer. Amén. Entonces usted se siente más que otro, pues por ahí le va a estar tirando el diablo. ¿Sí? Es que te tienen envidia, por eso no te hablan. ¿Sí? No te ponen al frente porque el pastor tiene miedo que le ganes el lugar. ¿Sí? Por eso no te pasa. Es que te tiene envidia. ¿Sí me entiende? Dardos del diablo. O el otro extremo, ¿verdad? Es que tú no sirves para nada, por eso no te pasan. ¿Sí? Y así, y el diablo es jugando con uno, ¿no? Con otros, con nosotros no. Amén. Nosotros tenemos un escudo de fe, grande y fuerte. Amén. Bueno, entonces ese amén se oyó muy débil. Es un escudito muy chiquito, pues. Bueno, esa era su última oportunidad. Salmo 43, aquí vienen las armas, ¿sí? Entonces, Salmo 42, el ataque del enemigo. ¿A dónde va el ataque? Al alma.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Amén. ¿Está claro? Dardos a la cabeza, pensamientos y pensamientos. Todo pensamiento que viene del enemigo busca mover emociones, ¿sí? Y esas emociones obviamente pues incorrectas, ¿verdad? En este caso, emociones dañadas, ¿sí? Si el dardo logra entrar, entonces va a mover sentimientos. Y entonces usted y yo nos podemos hacer una película de depresión cuando no ha pasado nada, ¿sí? Nosotros nos podemos hacer una historia inmensa donde usted ya siente que nadie lo ama, que todos están contra usted, cuando no ha pasado nada. Dicen los psiquiatras, ¿verdad?, que de todo lo que uno piensa, ¿sí?, el 90% nunca pasa. Qué feo, ¿no? Tantas películas, ya seríamos, sí, excelentes en Hollywood, ¿verdad? Sí, tremendas historias que nos aventamos en la cabeza. Amén. Y nunca pasa, o casi nunca pasa nada de lo que nosotros nos imaginamos, pero nos afecta, ¿sí? Emocionalmente nos afecta, ¿sí? Y pues si afecta emocionalmente, si eso sigue así, va a afectar espiritualmente. Y físicamente también afecta. Amén. ¿Por qué cree que existe el estrés? ¿Sí? El estrés es una reacción del cuerpo, ¿sí? Porque hay una hormona que produce el estrés, se llama cortisol. Entonces el cerebro no distingue entre algo, una realidad y una imaginación. Si usted se lo está imaginando, el cerebro piensa que está sucediendo, y entonces el cerebro empieza a reaccionar como si estuviera pasando. Y usted se está imaginando que ya se va a pelear con fulano, que ya le hicieron, que ya le dijeron, y empieza el cerebro como si usted estuviera peleándose. Y entonces empieza a soltar el cortisol o la adrenalina, y su organismo se empieza a elevar, ¿sí? Y no está pasando nada, que es lo peor, ¿verdad? Y usted está todo desesperado y todo estresado, y no le pueden hablar porque ya está de un chispazo y todo va a tronar, cuando no está pasando nada. Entonces el cuerpo está recibiendo esa hormona, y dicen que si el cortisol se mantiene en rangos altos, el cuerpo se enferma, ¿sí? Y de ahí viene la diabetes, ¿sí? De ahí vienen las úlceras en el estómago, ¿sí? Y de ahí hasta le puede hasta dar un infarto. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Amén. Entonces, porque el cuerpo reacciona como si estuviera sucediendo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, afecta emocionalmente, afecta físicamente, ¿sí? Porque esas partes están pegadas. Somos un ser, ¿sí? Y espiritualmente, si emocionalmente me mantengo así, entonces va a dañar en mi espíritu. Y es cuando uno empieza a retroceder en las cosas de Dios, ¿sí? Y es cuando poco a poco el enemigo empieza a tomar ventajas en mí. Estamos hablando de algo espiritual ya. Por eso decimos, ¿verdad? Si en lo emocional no sé presentar batalla, traspaso una línea espiritual. Y entonces ya no son emociones, ya empiezan a ser espíritus, ¿sí? Y la idea no es quedarse ahí. Mire, ya se me está yendo el tiempo y todavía no. Le dije hasta el 47, apenas vamos al Salmo 43. Bueno, dice pues, pero yo espero y me esté explicando bien. ¿Sí estamos aprendiendo? Bueno, Dios nos está armando, ¿eh? Salmo 43. Aquí el Señor empieza a dar, bueno, acá ya nos explicó hacia dónde el ataque. Día y noche, dice ahí, ¿sí? El alma ya cayó, o ya el desánimo, la tristeza, la frustración. Pero en el Salmo 43 Dios empieza a decir, estas son las armas, ¿sí? Pero fíjese que dice, son las armas. O sea, no la voy a pelear yo. Yo te voy a enseñar cómo, pero tú las vas a usar. ¿Sí me está entendiendo? Sí, porque a Dios le interesa que usted y yo aprendamos. Fíjese que Dios se emociona con la guerra y nosotros a veces no tanto. Amén. El Señor se emociona cuando hay ataque, porque Él dice la Biblia que Él es un varón de guerra. Sí, o sea que Él se emociona cuando viene el enemigo, sí, y viene en nuestra contra, y el Señor dice, órale, ahora sí, vamos a ver quién es quién, sí, y se empieza a emocionar. Hay una escritura en Job, sí, ya hay un momento donde Job, ya ven que se quejaba ya casi al final, ¿no? Donde pues él se sentía muy bueno y resulta que no era tanto, sí, y el Señor le empieza a decir, a ver, Jobito, sí, siéntese, mijo, ahora yo le voy a preguntar a usted, y me va a contestar. Y le empieza, como 4 o 5 capítulos, puras preguntas. Pobre Job, yo creo dijo, ni sabía que existía eso, ¿verdad?
y una tras otra, y pues Job no respondía nada, hermano, pues que iba a saber el pobre hombre. Sí, le dice una, y entre esas le dice, ¿has visto el caballo? Y le empieza a decir cómo cuando se escucha la aljaba, dice, y escucha el sonido de las espadas, se emociona y rasga la tierra. Sí, y que empieza a emocionarse, y cuando se presenta o se da el grito de guerra, sale el caballo disparado. Y dice, y no tiene terror del espanto, o sea que no le da miedo o se burla del miedo. Sí, y se deja ir contra la espada. Así es el caballo. ¿Sabe qué? Así es nuestro Dios. Y así deberíamos de ser nosotros. Amén. Que cuando vienen problemas usted empiece a respirar y a decir, viene una bendición. Sí, o como decimos, ¿cuántos son para no contarlos? Amén. Y usted empieza a oír el sonido de las espadas. Y este es un tiempo de guerra, tengo que reprender. Tengo que levantarme temprano para orar más. Sí, tengo que empezar a buscar más a Dios. Y usted se empieza a emocionar porque usted es un caballo de guerra, no es un asno, es un caballo de guerra. Si los caballos huyen, perdón, los burros o los asnos, pues nosotros somos caballos. Amén, mis hermanos. ¿Sí está claro eso o no? Sí, entonces somos de esa misma genética, de ese ADN. ¿Dios es su padre o no? Bueno, usted tiene ese ADN, ¿sí? O sea, también somos guerreros, amén. Por eso en la iglesia se nos va a enseñar eso. Entonces no espere que uno diga, Dios te va a enriquecer, tú haz lo que quieras y como quieras, Dios te va a sacar del apuro, ¿sí? Y te va a bendecir, te va a prosperar y todos somos felices por siempre, ¿sí? No, hay una guerra y hay un enemigo afuera, y si no te armamos con la palabra, nos va a tumbar a todos. Amén. Y la idea es que nuestra alma permanezca intacta para la venida del Señor. Entonces, Salmo 43, dice el versículo 1: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y de hombre engañoso e inicuo. Acuérdese, nuestros enemigos no son carnales, son espirituales. Entonces aquí no está hablando de personas, para que no recite ese salmo contra su vecino, ¿verdad? Son demonios, esos son nuestros enemigos. Y no va a decir, Señor, líbrame del impío de mi vecino. Sí, no, tranquilo, hermano. Dice, porque tú eres mi Dios, el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Fíjese cómo habla este salmo, O sea, el salmista se siente igual, ¿sí? Fíjese lo que dice, ¿por qué andaré enlutado? O sea, triste, angustiado, depresivo, ¿sí? Y dice ahí, por la opresión del enemigo. ¿Cuál es la opresión del enemigo? Que de día y de noche me dicen, ¿dónde está tu Dios? O sea, el diablo oprimiendo. Y a ver, ¿por qué no sales? Y resulta que estás yendo a la iglesia y te estás yendo peor. ¿Qué vas a hacer ahí? Y te oprime, y te oprime, y te oprime. Eso nada más es un tiempo. Fíjese lo que dice el versículo 3. Estas son las armas, agárrelas. Dice, envía tu luz y tu verdad. Esas son dos. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte. Esa es otra arma. Dice, y a tus moradas, esa es otra, ¿sí? Entonces ya dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando agarre esas armas, ¿sí? Pero resulta que la situación era la misma, por eso al final dice, ¿por qué te abate su alma mía? O sea, él sigue en la batalla. Pero entonces este hombre o este salmista empieza a decir, Señor, mándame tu luz, ¿sí? La Biblia dice, hermanos, que la enseñanza es luz, ¿sí? La palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz, ¿sí? Entonces, si Él está diciendo aquí que cuando vengan estas cosas, entonces yo me acercaré a Dios, lo que dice ahí, ¿verdad? O sea, está diciendo, va a cambiarme la tristeza en gozo, o sea, me va a sacar de este abatimiento, ¿sí? Pero antes de eso dice, envíame tu luz, o sea, para que yo salga de ahí, yo tengo que recibir esa luz. Y si dice un proverbio, me parece que es el 6, que la enseñanza, la palabra es lámpara, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Qué está pidiendo el salmista? Enséñame. Amén. ¿Dónde usted recibe la enseñanza? En la iglesia, ¿sí? Entonces, si yo quiero estar armado contra esta batalla, yo necesito oír enseñanza. Amén. Y entonces usted dice, hay que buscarle, ¿sí? Para llenar esos huecos y empezar a recibir enseñanza, para salir de mi abatimiento. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, ¿cuál es un arma? Es la enseñanza, el consejo, la luz. Sí, dice Proverbios 6,
el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que me instruyen, ¿sí? Entonces el regaño, eso es una reprensión. El regaño también instruye, así es que no se ofenda ni se moleste, ¿sí? Porque el regaño también ayuda, eso es reprensión, ¿sí? Y la enseñanza es luz. ¿Está claro, mi hermano? Yo creo que cuando uno entiende las cosas, esto se hace más fácil, ¿sí? Cuando uno desconoce, o sea, no hay luz, se le hace un mundo, ¿sí? Y decía con los hermanos, ¿verdad? Cuando uno empieza a entender y empieza a dar pasos, se da cuenta que el gigante no está tan grandote, ¿sí? Y la enseñanza le aclara el entendimiento. Usted dice, esto realmente era pan comido. Amén. Pero pues hay que encararlo, ¿verdad? Y hay que tener luz. Bueno, entonces, ¿cuál es el arma? La enseñanza. ¿Dónde se obtiene la enseñanza? Pues es la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de la palabra. Amén. Sí, o sea, es lo que yo aprendo, o lo que otros me dan de parte de Dios. ¿Sí? Y luego viene otra arma que va por donde mismo. Dice, y tu verdad. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Pues es la palabra. O sea, es lo que yo medito. ¿Sí? Entonces fíjese, la luz, la enseñanza, lo que yo recibo. ¿Sí? La verdad, la palabra, porque así dice la Biblia, que tu palabra es verdad. ¿Sí? Decía el Señor Jesús. Y dice una escritura, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando yo tomo este recurso, cuando la leo, porque esto es verdad. Entonces, fíjese cómo son dos cosas, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Es la enseñanza que recibo y la palabra que yo medito, ¿sí? O sea, es mi devocional, lo que yo leo en mi casa. Esas dos cosas son armas. Usted quiere salir de ese abatimiento, ¿sí? Salir vencedor de esas debilidades, agarre esas dos armas, ¿sí? Hay que congregarse, hay que, decíamos, ¿verdad? Decía el domingo, allá hay células, ¿sí? Donde a lo mejor, bueno, no a lo mejor, se nos va a explicar lo que no entendemos, ¿sí? Que uno lo disparan los domingos o los días de reunión, ese reloj está encima de uno ahí, ¿sí? Y no puedes explicar muchas cosas porque sientes que se cansan. Bueno, sí nos cansamos, ¿verdad? Yo sé que ya se cansó, pero ya me lo acabo, ¿sí? Entonces no puedes desarrollar muchas cositas y a lo mejor muchas quedan en el aire, y por no entender a veces decimos, ¿saben qué? Ya mejor ya no voy a esa iglesia, tan locos, sabrá Dios de qué están hablando, ¿sí? Bueno, pues váyase a una célula, a ver, explíquenme, porque no entendí qué significa esto. Si estoy leyendo y no, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Amén. Bueno, entonces la enseñanza, luz, la verdad, mi devocional, lo que yo leo, la palabra de Dios. Amén. Y luego sigue diciendo, esas son dos cosas. Dice, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Esa es otra arma, ¿sí? ¿Cuál es el monte de Dios? Es la oración. Cada vez que yo me meto a orar, yo estoy subiendo un monte, porque monte es un altar natural, ¿sí? Entonces, nuestra vida de oración es un altar que ofrecemos a Dios, sacrificio, donde nosotros sacrificamos tiempo para hablar con Él. Eso es oración. Cada vez que usted se mete a orar, usted está subiendo ese monte. Pero me gusta mucho que aquí dice, la enseñanza y la palabra me guiarán hacia tu santo monte. ¿Sabe qué significa eso? Que la palabra es la que nos enseña a orar, ¿sí? O sea, yo no voy a pedir a lo loco, pues voy a pedir en base a esta palabra. Por eso siempre la palabra y la oración van juntas, siempre. Amén. Entonces ya vimos tres, ¿no? La enseñanza que recibimos, la palabra que leemos y nuestra vida de oración, el monte. Amén. Y la última, dice, me conducirán a tu santo monte, y lo dice ahí, y a tus moradas. O sea, tu casa, ¿sí? O su habitación o el lugar donde Él está. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia, ¿sí? Entonces, la enseñanza, la palabra, nuestra devocional, la oración y el congregarnos. Esas son las armas. ¿Sí se fija que no es cosa muy impresionante? ¿Sí? O sea, no está diciendo, te vas de rodillas y de aquí al cerro, te regresas corriendo por las escaleras y entonces te voy a sacar de tu condición. ¿Verdad que no? O sea, nos la pone más fácil. Bueno, mi hijo, recibe la enseñanza, no sabes todo. Como decía el libro de Hebreos, ¿no? No me acuerdo si es Hebreo, no, Santiago. Sí, donde dice, no se crean maestros todos, tranquilos.
¿verdad? Déjense enseñar, ¿sí? Porque eso es luz y es un arma. Amén. Agarra la Biblia, porque la misma Biblia te va a despertar el deseo de venir a la iglesia, ¿sí? Ora en tu casa, porque esa vida de oración te va a hacer sentir la necesidad de ir a las moradas de Dios. Amén. Y usted tiene una necesidad de buscar a Dios en la iglesia. Yo me acuerdo que cuando el Señor me tocó, los primeros días, yo sentía que amaba mucho a los hermanos. No sé por qué, ¿verdad? Pero éramos pues más jóvenes, bueno, hace algún tiempo. Y yo decía, no, es que yo quiero ir a la iglesia. Y yo me acuerdo que había ido meses atrás, yo había ido porque me llevó mi hermana Yuri. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Puros locos, ¿por qué brincan? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué me abrazan? Ya, ¿sí? Entonces yo así pensé, dije, pues ya estuvo, ¿sí? Y todo lo que decían que dijera yo se los decía. Y ellos felices, se emocionaban, ¿verdad? Sí, acepto a Cristo y sí, hago la oración. Y ya cuando me salí, dije, no, estos andan mal, ¿verdad? Jamás me vuelvo a parar aquí, yo pensé. Pues a los meses Dios me tocó, estando en mi cuarto, ¿sí? Entonces yo desde ese momento se despertó una necesidad. Yo necesito estar con ellos, yo quiero estar ahí. Amén. Entonces cuando uno no busca a Dios así, de una manera personal, estas reuniones no le toma importancia. Amén. Por eso es tu luz, tu verdad, tu monte me conducirán a tus moradas. Entonces cuando no hay esa búsqueda personal, esto usted lo empieza a menospreciar, ¿sí? Y siente que no hay necesidad. Amén. Pero cuando usted está ahí metido, ¿a qué hora se empezará la reunión? ¿O cuándo habrá reunión? Amén. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, esto es así. Por eso es muy fácil saber quién está buscando a Dios. Bueno, eso fue un paréntesis. Ya me lo terminamos. Ay, no se crea, yo creo que ya le dejamos ahí. Bueno, entonces ya en el Salmo 44 el salmista ya empieza a aplicar las armas, ¿sí? Y la situación sigue igual. Se los platico para no hacerla ya muy larga. El Salmo 44 empieza a hablar las cosas que Dios hacía a las generaciones anteriores. Si a nuestros padres nos han contado las obras que tú hiciste en sus días, dice el salmista, cómo los libraste, cómo los sacaste, ¿sí? Nuestros padres vienen a ser como nuestros pastores. O sea, este hombre iba y los oía, enseñanza, congregarse, amén. Y le empieza a hablar a Dios. Nuestros padres nos contaron, está orando, se fija que está aplicando los recursos, ¿sí? Entonces Él los está tomando, y en base a esos recursos que está tomando, ya al final, son como tres partes. La primera parte es eso, expresando lo que Dios hizo en sus generaciones pasadas. Y luego empieza a hablar lo que Dios está haciendo en su presente. Pero a nosotros nos has desamparado, con nosotros nos sales a la guerra, nos dejas como corderos al matadero, ¿sí? Se está diciendo, estamos en lucha todavía. Salmo 42, Salmo 43, sigue la opresión del enemigo, pero aquí ya tomó las armas. Y esta es la gran diferencia. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? ¿Sí? Entonces, ya después el salmista pues ya dice que él seguía en la misma condición, persecución, el enemigo encima de él. Pero aquí es donde empieza a verse la gran diferencia, ¿sí? La firmeza que tiene el salmista. Ya no estaba así, abatido, con gozo, triste, o no, hubo una estabilidad. Eso, hermano, eso es ser cristiano. Dios tenga compasión y nos dé luz en esto. Amén. Versículo 17, ya me lo acabo, dice, fíjese lo que dice, versículo 17 del Salmo 44. Todo esto nos ha venido, fíjese lo que dice, y no nos hemos olvidado de ti, ¿sí? O sea, sigue la opresión, no sales con nuestro ejército, la cosa está por los suelos, seguimos en lucha, siguen los problemas, sigue la enfermedad, cada quien lo suyo. Pero dice, pero a pesar de eso, no me olvido de ti. Qué hermoso hombre, ¿no? Ese es un cristiano, mi hermano, como nosotros. ¿Por fe o qué? ¿Sí? Dice, y no hemos fallado faltado a tu pacto. Se está diciendo, Señor, leales a ti. Amén. Eso es fe. Sí, la fe no es, nuestra fe no debe estar condicionada a nuestro estado emocional, ¿sí? Porque entonces no es fe. Si yo creo por lo que siento, estoy perdido. Sí, yo tengo que creer por lo que hice aquí.
por eso la leí, por eso la escuché, por eso la oré, por eso me congregué. Entonces este hombre, al tomar los recursos, cuando se le viene el problema, dice: Señor, no puedo romper el pacto, yo estoy firme, Señor, a pesar de las circunstancias. Amén. Dice: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Se fija la firmeza del salmista? ¿Sí? ¿Por qué está así? Porque los recursos que le dieron los tomó. Entonces Dios ahí está diciendo: este está venciendo. Amén. Este sí está peleando. Entonces, pelear o ser espiritual no es ya no sentir. ¿Sí? Yo decía, ¿verdad? Pues vamos a seguir teniendo alma. ¿Sí? Decía una hermana: ¿y usted también siente? Yo: pues si todavía tengo alma. Sí, todavía siento, me da coraje, me da tristeza, lo normal. Sí, lo que todo el mundo siente, pues. Sí, nada más que hay una diferencia. Hay gente que resiste y no se deja llevar, y hay otros que a lo mejor batallamos más, ¿verdad? Entonces la idea aquí es saber resistir, y la forma en la que nos dice cómo es con esos recursos. Amén, mis hermanos. ¿Sí está claro? Bueno, entonces el salmista fiel al pacto. Y cuando Dios está viendo eso, es una estabilidad emocional, espiritual, una lealtad a Dios, a pesar de que todo se está tambaleando, porque acuérdese que sigue el ataque, ¿sí? Pero el salmista ya identificó por dónde viene y dijo: no, la palabra de Dios dice, todo lo que ya explicamos, ¿verdad? Señor, yo no soy un cristiano emocional, ¿sí? Yo voy a estar ahí en la iglesia porque yo soy tu hijo, no siento ganas, no siento ninguna motivación, pero ahí estoy. Pues sí. Pues sí. Pues son las emociones que se están todas sacudiendo, ¿verdad? Pues unos reaccionan llorando, otros reaccionan enojados, otros reaccionan dormidos, ¿verdad? Sí, sí, pues son nuestras emociones a final de cuentas, ¿sí? Entonces, Salmo 45, ¿sí? Ya tomó los recursos, ya empezó a enfrentar batalla, y Dios se le empieza a mostrar, ¿sí? Y entonces Salmo 45: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, ¿sí? Y empieza a describir a Dios, y empieza a decir: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti, ciñe tu espada sobre tu muslo, oh guerrero, dice una versión, hablando de Jesús, si cabalga sobre palabra de justicia y de verdad. O sea, está describiendo a Dios o al Señor Jesús. ¿Se fija? Fíjese, esto es algo muy, muy importante. Entre más aprenda yo a pelear contra esto, ¿sí? O a someterlo, más entiendo cómo es Dios, más se me revela Dios. Por eso dice Mateo 5, que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo se contamina el alma? Cuando el dardo entró, ¿sí? Pero como yo lo estoy resistiendo, entonces puedo verlo. Verlo no es nada más una visión o un sueño. Está hablando de conocerlo, ¿sí? De entender lo que está aquí, de que Dios se me dé a conocer y que usted pueda ver: Dios es todopoderoso, ¿sí? Dios es todo suficiente, Dios es mi Padre, Dios es mi fuerza, Dios es misericordioso, Dios es paciente, no por teología o por teoría, porque lo está contemplando. Eso es que Dios se está revelando. Bueno, mientras el enemigo someta mi alma, ¿sí? Yo estoy limitado en entendimiento o en conocimiento de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué mucho cristiano de años no conoce a Dios? Pues porque no ha sabido pelear aquí. Esa lucha no la ha podido dar. Amén. Probablemente no le enseñaron, ¿sí? O a lo mejor no lo aplicó, porque esto no es de un día, ¿sí? Ni es de un minuto. Amén. Esto requiere batalla, ¿sí? Porque el alma está acostumbrada a deprimirse, enojarse y todo eso. Ya terminé, Salmo 46 y ya se acabó. No leí el 45 para que vea que voy rápido. Salmo 46, y ese sí lo leemos, nada más unos versículos. Quiero que usted vea cómo cambia totalmente el salmista, ¿sí? Por eso me gusta todo este rollo que le estoy echando, ¿sí? Por la secuencia que tienen los salmos. Amén. Fíjese el Salmo 46. Ahora todos, bueno, acá al frente pues. Fíjese lo que dice:
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ya no es ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Sí? Su lenguaje empezó a cambiar. ¿Pero por qué cambió? Acababa de ver a Dios, ¿sí? Como guerrero en el trono, ¿sí? Como el más hermoso de los hijos de los hombres. O sea, ese salmista dijo, pues ¿quién lo va a vencer? Amén. ¿Quién va a poder contra él? Y fíjese lo que sigue diciendo: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y una tribulación no es lo mismo una prueba. Una tribulación es una prueba muy intensificada. O sea, es una cosa fea. Amén. Pero el salmista dice, Señor, ¿sí? Nada, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y fíjese lo que dice. O sea, el salmista ya se fue a otro nivel. ¿Sí? Ya no es ¿por qué te abates? Y la opresión de mi enemigo. ¿Sí? Y alma mía, ¿por qué te agüitas cuando te dicen dónde está tu Dios? O sea, su lucha. ¿Sí? Pero acá ya vio a Dios y dijo, aunque la tierra se remueva. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, ¿sí? Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. ¿Quién puede hablar así? Pero no está por fe. ¿Sí? Y esto, Señor, por fe. No, él está hablando con conocimiento. ¿Sí? Está hablando porque acababa de ver a Dios. O sea, no está hablando positivamente para no sentirse tan mal. Él está hablando porque acaba de ver al Señor como el más hermoso de los hijos de los hombres. Sí, lo acaba de ver en el trono, lo acaba de ver como un guerrero, lo acaba de ver como el que tiene la mayor unción, porque así dice, el más ungido que todos tus hermanos. Amén. Entonces, al contemplar a Dios así, pues la fe, ¡pum!, se le disparó. Y el diablo dice, pues ahora ¿por dónde le tiro? Sí, imagínense el diablo agüitado. Pues ya el pensamiento que le manda, mira lo que está diciendo este ingrato. Amén. Entonces empieza a decir, aunque se traspasen, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sí? Entonces el salmista ya está en una posición sobre sus enemigos. Entonces ahí podemos decir, este hombre ya venció. Amén. ¿Sí está claro? Se cumplió el propósito. Esa persona ya está madurando. Amén. Ese es un verdadero cristiano, ¿sí? Que enfrentó su batalla y la confrontó, porque tomó el recurso. ¿Sí? Si no, no se puede, hermanos. Amén. Tomó el recurso de Dios, enfrentó la batalla y la venció. Entonces este ya es uno más que vencedor. ¿Sí? Y las acechanzas de su enemigo ya no se mencionan aquí. Amén. O sea, este hombre ya le puso el pie encima. Amén. Y puede decir, Señor, ahora estos están bajo mis pies. Hay un hombre, bueno, Josué, le pusieron varios príncipes de naciones enemigas. Y Josué también era medio sanguinario. ¿Sí? Y dice la Biblia que los tiró al suelo. Josué, así el discípulo de Moisés, y les puso el pie en el cuello. Amén. Y dijo, hasta aquí llegaron. ¿Sí? Y conquistó esos reinos. Amén. ¿Sabe qué es eso? Eso es ser más que vencedor. Entonces no es ponerle el pie a su hermano, ponerle el pie encima al vecino, es a su enemigo principal, que eso, acuérdese de lo que dijimos en un principio, es un mundo espiritual. Amén o no. Bueno, ahora sí vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque Dios nos está adiestrando. Todo es para bien, mi hermano. Todo absolutamente es para bien. Bueno, vamos a orar y dejamos también nuestra ofrenda ya para terminar. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella cómo presentar esta batalla, Señor. Yo sé que tengo la victoria segura si aplico los recursos, Señor. Tú no me estás pidiendo algo imposible, porque sabes que no lo voy a hacer. Me estás pidiendo lo que sí es posible. Bendito Dios, que me ponga a recibir tu enseñanza, que me ponga a leer la palabra, que me ponga a orar en base a la palabra, que busque estar en la iglesia lo más posible. Bendito Dios, y al yo atender a esos recursos con el corazón correcto, Señor, entonces, Padre, Señor, mi fe va a estar más fuerte, Señor, y a pesar de las circunstancias yo voy a poder decir, Señor, con todo esto no te estoy regateando. Porque a veces hay gente que apenas se les voltean las cosas y le empieza a regatear.
Ya no se esfuerza como se esforzaba antes. Señor, ya no es tan constante, ya no es tan esforzado. Señor, ya le empieza a fallar a Dios en ciertos principios. Por eso dice uno, cuando las cosas se voltean, ahí es donde se puede mostrar una fe mayor. Señor, pero a veces eso no lo entendemos, Padre. Como nos desanimamos, nos entristecemos, Señor, inmediatamente, Señor, colgamos los guantes, como se dice, y ya no presentamos resistencia, Señor, y no se nos vuelve a ver. Padre, es ahí donde yo necesito mostrarte a ti y decirte a ti, Señor, a pesar de esto, no se ha vuelto atrás mi corazón. No te voy a regatear, Señor, como decimos. No voy a restarle a Dios en medio de esta batalla. Al contrario, yo le voy a seguir sumando. Yo voy a seguir con la misma actitud, con la misma mentalidad, Señor, siendo un varón, una mujer esforzado y valiente. No será la condición natural, emocional, la que condicione mi fe. Bendito Dios, yo tengo las armas de milicia, diestra y siniestra. Tengo tu palabra, tengo una iglesia donde se me enseña a pelear, donde no se me viene a perder el tiempo. Se me enseña a dar la batalla, Señor, contra enemigos que me han perseguido toda la vida. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú me estás armando y yo quiero tomar esas armas, Señor, para un día poder decir, Señor, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres más glorioso de lo que me habían platicado. Señor, te estoy contemplando por mí mismo. Bendito Dios, ya no nada más lo que me platicaron mis padres, como dice el Salmo 44. Ahora te estoy viendo yo, Señor. Bendito Dios, todo lo que me dijeron, como decía aquella mujer de Salomón, se quedaron muy cortos. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Señor, tu trono es eterno y para siempre. No necesitas andar en campaña. Eres Dios eternamente y para siempre, Señor. Y teniendo una revelación y un entendimiento así, entonces vamos a poder decir, aunque se traspasen los montes, Señor, aunque la tierra se remueva, nada me va a mover. Bendito Dios, porque es el Dios que tengo. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos. Y yo declaro que nos impartes ese entendimiento para ser hombres y mujeres de guerra, Señor. Bendito Dios, no venimos a perder el tiempo. Venimos a ser instruidos en el arte de la guerra. Bendito Dios, para presentar nuestras batallas y un día ver retribución. Señor, en el nombre de Jesús, ver retribución. Y un día poder decirle a otros, así se pelea, Señor, y enseñarle a otra generación, sacarlos de su condición, Padre, que seguramente vendrán peor de lo que yo llegué a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, somos un ejército, Señor, que va a formar a más guerreros para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y de esa forma tomaremos venganza contra nuestros enemigos, cuando saquemos a otros de la condición en la que nosotros estábamos, cuando hagamos libres a otros, Señor, que están cautivos como estuvimos cautivos nosotros, Señor, dándole un golpe mortal al enemigo, en el nombre de Jesús, Padre. Yo los bendigo y declaro esa unción caer sobre nosotros, que abre nuestro entendimiento, que nos adiestra las manos para la batalla. Gracias por tu palabra, siempre gloriosa, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.